Presidente. Veniste para acá. Vos sabés que yo pienso lo siguiente, muchachos, a ver. Estamos todos mirando como corresponde el tema impuestos, subir impuestos, no bajar, etcétera. Sí. El problema no está en el impuesto, sino está en la mala administración y en el mal gasto. Porque si vos yo te pago impuestos y vos ves que todo vuelve y vivimos en un mundo espectacular, en una Argentina fenomenal, bueno, hasta lo pienso, pero me estás sumando impuestos en un mal gasto y sabemos hacia dónde va, hacia el populismo, el clientelismo, y aquí estamos. Me parece que la mayor queja pasa por ahí, ¿no? Es que, Eduardo, esta discusión por el impuesto a la herencia, los países, las naciones desarrolladas, en realidad aplican impuesto a la herencia, depende de la alícuota, pero claro, a nosotros se nos superpone con bienes personales. Entonces, como vos decías recién, hay un doble gravamen del patrimonio y por eso esto probablemente, ya pasó en Entre Ríos una vez, genere presentaciones en la justicia. Pongamos en contexto, Ezequiel, qué es lo que va a pasar esta tarde a las 5. ¿Va a recibir, el anfitrión es Alberto o es Eduardo de Pedro? ¿Cómo es la...? No, el anfitrión es el presidente Alberto Fernández, quien va a estar y también es, supuestamente, o en principio va a hablar. Por supuesto, el convocante fue Guado de Pedro, pero acordate, Pancho, que después de las elecciones Guado de Pedro bajó su hándicap interno en la Liga de Ministros, con lo cual el propio presidente Alberto Fernández y Juan Mansur, el jefe de gabinete, un par de los gobernadores, ha sido el principal convocante. ¿Qué es lo importante? Además de la foto con 21 gobernadores, los 3 radicales, todos los peronistas, inclusive los aliados, Movimiento Popular Neuquino y algunos aliados de partidos provinciales también. ¿Cuál es la clave? Bueno, derriban lo que fue el consenso fiscal del año 2018, donde Mauricio Macri, pero sobre todo su ministro de Interior, que hoy es diputado nacional, Rogelio Frigerio, proponían, entre otras cosas, y atención con este dato a propósito de lo que contaba recién Eduardo, primero, que haya una reducción progresiva de los impuestos distorsivos, en especial ingresos brutos, que es lo más distorsivo que hay. Ahora estaríamos que está en toda casi la cadena. con una alícuota muy baja, ¿no?, de ingresos brutos a esta altura. Baja, el problema es que hay muchas jurisdicciones que basan gran parte de sus ingresos en la coparticipación que le da el gobierno nacional y, por ejemplo, en el caso de la ciudad, para poder tener autonomía, ingresos brutos, 7 de cada 10 pesos. ¿Baja para quién? Para el que cobra, porque vos que tenés que aportar, cuando empezás a multiplicar, si tenés mercadería en tránsito, mercadería que llevar de la ciudad de Buenos Aires a Tucumán, vas a pasar pagando ingresos brutos en todas las jurisdicciones. Por cada una de las jurisdicciones, Pancho. Quería agregar este dato. Mucho. Sí, absolutamente. Este dato les quería agregar, Pancho, Javi, Eduardo. En ese consenso fiscal 2018, que también lo aprueban 21 gobernadores, ¿no?, de manera increíble, entre otras cosas, se planteaban topes para que ingrese personal en las administraciones provinciales. Había marcos jurídicos en los cuales, por ejemplo, una provincia que estaba en déficit no podía tomar nuevos empleados públicos. Eso estaba en el Consenso Fiscal de 2018, que se demolió en el año 2020 por parte del Gobierno Nacional y que ahora van a un nuevo acuerdo donde se permite el ingreso de empleados y se permite también que suban impuestos casi a discreción. Ahora, los 3 gobernadores radicales que van a firmar el pacto fiscal con el gobierno, estoy hablando de Morales de Jujuy, de Valdés de Corrientes y de Suárez de Mendoza, dicen que no van a aumentar impuestos. Eso hay que verlo, ¿no? Bueno, primero quiero verlo. Segundo, si dicen que no van a aumentar impuestos, ¿para qué firman este pacto fiscal que incluye la suba de impuestos, justamente, no? Bueno, habló Pichetto de este tema. Pichetto en su momento votó a favor del consenso de Macri, ¿no? Claro, absolutamente. Fue aprobado en el Senado y en diputados. Y hay que decirlo también. El consenso fiscal que se firma ahora, los gobernadores después lo mandan a todas las legislaturas provinciales, que es algo que por ahí que nos está viendo, dice, no, bueno, en muchas legislaturas provinciales no domina el oficialismo, domina la oposición, con lo cual no todos los consensos fiscales después van a ser aprobados en sus provincias. Es que en realidad, si yo tomo ese consenso, ahí estás hablando de achicar el gasto. Absolutamente. ¿Cómo estás diciendo? Bueno, hasta acá tomás personal, no te estoy diciendo, es más, te estoy ayudando, no te digo despedí, si tenés gente de sobra, no aumentes. Entonces, de esa manera, sí. Escuchémoslo a Pichetto, si les parece. Dale, ponelo a Pichetto. Tenemos una postura en contra de... y ha sido el eje central de la campaña. No al aumento de impuestos, creemos que los sectores empresarios, los sectores del trabajo, de la producción en la Argentina tienen una carga impositiva impresionante, están en el borde de la rentabilidad y que no se puede seguir agobiando a estos sectores que generan empleo. Así que en esto hemos tenido una postura muy clara. Y desconozco el contenido del acuerdo fiscal. He leído los títulos de los medios de comunicación donde liberarían a los gobiernos provinciales a aumentar ingresos brutos, que es un impuesto indudablemente distorsivo y
Eduardo, esta es una bandera que Pichetto trata de levantar dentro de la oposición, que es la del trabajo, ¿no? Pero evidentemente también hay una grieta, ¿no? Pero, a ver, esto es tan obvio que estamos hablando, como mal administra incluso cada una de provincias y municipios, dicen, en vez de achicar, en vez de administrar mejor, bueno, vemos de dónde obtenemos dinero. Y eso va en escala al gobierno nacional. Pero y el gobierno nacional, como no tiene más recursos para coparticipar y para decir repartos, bueno, dice, bueno, toma, la pelota la tiro allá y acá está. Esperemos que alguien marque realmente lo que, hablando de la oposición, ¿no? Lo que se prometió en campaña, porque este es el momento, es uno de los momentos. ¿Gana Rodríguez Larreta con esto, Ezequiel? A ver, en principio se ¿Cómo se ubica, digo, no? Claro, porque primero la diferenciación, ¿no? Él sigue en guerra con el gobierno nacional ya por los recortes de los fondos de coparticipación. Cuando muchas veces se habla de aumento impositivo o no, el recorte en la ciudad implicó un aumento, por ejemplo, con sellos en las tarjetas. Es un montón muy alto, pero sí pagamos sellos en tarjetas que antes no existía. En la ciudad se aumentaron los impuestos por la quita compulsiva de coparticipación de 3,5 a 1,4. Ahora vos fijate, Larreta acá se posiciona en medio de la disputa que tiene en la Corte Suprema de Justicia, que seguramente en el 2022 va a fallar con respecto a justamente esa quita de coparticipación de fondos para la ciudad. Sí se diferencia y sí habla, fíjense, de lo que tiene que ver con cumplir con la palabra en campaña. En la campaña en la ciudad, María Eugenia Vidal y los candidatos de la ciudad firmaron, al igual que Javier Milei, un compromiso escrito ante escribano público diciendo que no iban a aumentar impuestos. Entonces mal quedaría que el jefe de gobierno, que fue quien armó la lista con Lustó, vaya y vote, él apruebe una suba de impuestos cuando sus diputados o los diputados que él encarnaba también están votando en contra. Sería contraproducente para el propio Larreta apoyar esto. Contraproducente en términos políticos porque el discurso de campaña justamente apuntaba a todo lo contrario. Ustedes fíjense el nombre que tiene este consenso fiscal. Se le llama consenso a un acuerdo para aumentar impuestos. El consenso y el desafío justamente el contrario, bajar impuestos, ¿no? Habló hoy a la mañana Rodríguez Larreta, decía esto. El miércoles pasado almorzamos, nos reunimos los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy, el de Mendoza, el de Corrientes y yo. Estamos todos muy coordinados, trabajando en equipo y muy bien. Lo que pasa es que son realidades diferentes. O sea, las provincias arrastran de hace muchos años una deuda con el gobierno nacional que para su refinanciación necesitan el consenso fiscal. La ciudad no tiene deudas con la nación. Por el contrario, la ciudad tiene un reclamo en la Corte por la quita de coparticipación, que está avanzando la causa, que ya presentamos todos los documentos, las pruebas, los números, todo. Es una situación diferente. Es diferente la relación con el gobierno nacional desde el punto de vista económico de la Ciudad de Buenos Aires que de las otras provincias. Pero en términos de coordinación estamos trabajando totalmente coordinados. Y lo otro que aprovecho para enfatizar, que coincidimos todos, es que no vamos a permitir aumento de impuestos, no vamos a hacer aumento de impuestos en la ciudad. Bueno, no se quiere pelear, Ezequiel, no sé cómo es esto. Absolutamente, y fíjate que habla de las deudas que tienen. Jujuy son 6.000 millones de pesos que debe a el gobierno nacional. Por eso, y lo hemos contado acá, los 2 diputados que tiene Gerardo Morales, un hombre y una mujer, en la Cámara de Diputados han votado algunas leyes, unas cuantas, con el oficialismo. Nunca fueron el voto determinante, pero sí Morales ha dado sobradas muestras de apoyo al gobierno nacional con esa situación de déficit. Distinto es el caso de la ciudad, y él lo marcaba Larreta, porque Larreta tiene la información que en el año 2022 le va a salir un fallo a favor, va a declarar inconstitucional la ley que sancionó el Congreso para bajarle la coparticipación del 2,32 al 1,4 y que ya venía de un decreto del presidente que en septiembre del año 2020 baja de manera compulsiva la coparticipación de 3,5 a 2,32 y Larreta se entera por un WhatsApp 10 segundos antes de la reunión. ¿A ustedes no le da la sensación, más que sensación es una realidad, estar en una frecuencia totalmente distinta a la clase política? Totalmente distinta. Una desconexión absoluta. Yo miro a quien está del otro lado, trato de entender a quien aporta realmente los impuestos en relación a su vecino que no aporta nada. Es decir, están hablando de aumentar y yo soy el que tengo que pagar, uno. Segundo, con esto espantás inversiones. Claro, estás espantando. Y justamente la inversión, generar puestos de trabajo, divisas, crecimiento, etcétera, es lo que vos lográs desde el fisco, más ingresos, si es que todo funciona bien. Pero así es todo lo contrario. En los últimos 10 años en la Argentina, corríjame si me equivoco, no se ha hecho otra cosa que aumentar impuestos. La Argentina justamente no crece hace 10 años. Hay una desconexión, lo que vos decías, Eduardo, absoluta entre los políticos y la realidad. Los políticos
y la gente, los trabajadores y las empresas que pero no necesitan bajar impuestos para generar trabajo. Margen de pagar nada más. Claro. Por eso hay gente que dice, yo tengo un taller, 10 empleados, listo, me cansé, bajo la persiana, sigo trabajando, sigo utilizando las máquinas y a los muchachos les digo un sobrecito con efectivo. Para quien contabiliza esto te dice, este taller quebró, no trabaja más. Y es todo lo contrario, está trabajando, pero en la informalidad. Esa es una Argentina extraña, contradictoria, y aquí está. Es probable que gran parte de estas cuestiones se estén discutiendo en este momento en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. En un ratito le quiero pedir a Ezequiel que nos cuente un poco, pero vamos a la calle, ahí está nuestro compañero Nacho Damonte. Nacho, ¿cómo te va? Bueno, día importante para Juntos por el Cambio, porque aquí en Balcarce, el 412, sede nacional del PRO, están reunidos los más importantes referentes de la coalición de Juntos por el Cambio. Está Patricia Bullrich, Mauricio Macri se va a sumar vía Zoom, está Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri, Cornejo, Ritondo, Lustó, en fin, los que componen, Maxi Ferraro también de la coalición cívica, las patas más importantes de Juntos por el Cambio. Es una reunión mezcla despedida del año, balance, pero se van a hablar temas importantes. Primero, si asistirán o no los gobernadores de la oposición, hablamos de Suárez y de Valdés, por ejemplo, se asistirán al encuentro con el gobierno nacional, claro, y además también para analizar esta probable imposición de un impuesto a la herencia que podría llegar luego de esta reunión con los gobernadores. También se podría llegar a charlar en este encuentro que están teniendo en estos momentos la posibilidad de una sanción a los diputados que no estuvieron presentes en la votación de bienes personales y por supuesto también lo que se rumoreó desde el principio, la posibilidad de que la mesa chica de Juntos por el Cambio se achique aún más para tratar de poner algo más de verticalidad en la toma de decisiones y ordenar el partido puertas adentro. Hay que tener en cuenta que desde que cambió la composición del Congreso, bueno, se han armado algunas especies de partidos o de, mejor dicho, de islas paralelas a Juntos por el Cambio dentro del Congreso, lo cual provoca muchas veces disparidad en los conceptos y a la hora de votar, bueno, como lo vimos también. Ahora, entonces, Nacho, cuando se les permitió no estar presente a dos diputados cuando eran claves Nacho, para tener el resultado positivo. No va a ser entonces una reunión de fin de año, amistoso, un brindis, sino que se van a plantear temas fuertes, bueno, por lo que estoy escuchando, lo que decís. Depende a quién escuches, porque claro, hablamos con Pichetto, con Ritondo, con Maxi Ferraro, y en el micrófono te dicen, no, venimos a despedir el año, va a ser una reunión tranquila, pero si uno habla con los operadores por detrás, con los asesores, se sabe que se van a estar charlando cosas muy importantes para el devenir del partido. Tengan en cuenta, se han acercado todos, el único que no se acercó es Mauricio Macri, pero va a estar vía Zoom. La idea es, cuando termine esta reunión, se saquen una foto para mostrar unidad y luego elegirán a 3 voceros, por así decirlo, 3 integrantes de la coalición para que se acerquen y conversen con la prensa para saber, en definitiva, qué fue lo que se habló en esta reunión. A ver, Nacho, Ezequiel creo que tiene información sobre lo que puede llegar a plantearse ahí. Sí, sumo un poco a la buena información que cuenta Nacho, así. Es en el 5º piso la reunión donde tiene la oficina Patricia Bullrich, que tiene un patio afuera, muy interesante, donde se sacan las fotos en general, y luego una mesa larga donde recibe a todo el mundo. Macri está en Villa Langostura, por eso sale por Zoom. Comenzó ya las fiestas allí con su mujer y su hija, así que por eso saldrá por Zoom. Y específicamente lo que contaba muy bien el colega, quiero agregar, la postura de Patricia Bullrich, y la habló con varios radicales, por ejemplo con Alfredo Cornejo, es intentar imponer algún tipo de sanción para 2 de los 3 diputados ausentes. Álvaro González, larretista, quien se había ido a Berlín por el casamiento de su hija y no logró volver. También para la ya famosa Brouwer de Koenig, Gabriela, la cordobesa del sector de Martín Lustó. No en el caso de Camila Crescenbeni, que estaba con COVID positivo. No, claro, lo único que falta es que la sanción la que tuvo. Exactamente, pero Patricia Bullrich va a proponer algún tipo de sanción y les voy a agregar otro dato más. La idea de achicar esta mesa, que contaba muy bien el colega, implica que no estén más en esa mesa ni María Eugenia Vidal ni Martín Lustó, que justamente de quien depende la diputada a la cual quieren sancionar. Así que seguramente va a haber... Ezequiel, a Vidal no la vimos entrar, ¿eh? No va a ir Vidal, no está invitada a esta reunión. Bueno, no está invitada ni Vidal ni Lustó. Diego Santilli. Claro, Diego Santilli Lustó sí. Está, Lustó ingresó. Bueno, Santilli la idea original no era que Lustó no esté. Lustó sí ingresó. Bueno, pero si entró Lustó... Se habrá agregado a último momento, pero lo vimos entrar. Pero si entró Lustó y se van a plantear estos temas que están diciendo ustedes,
no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ¿va a volar algún otro cenicero en esa reunión? Vasos de plástico, ¿no? Vasos de plástico, ¿no? De goma eva, debería haber. Bueno, la verdad todos entraron muy tranquilos. Repito, en los micrófonos, ante las cámaras, son la verdad que las palabras son de, bueno, no, venimos a arreglar algunas cosas. Yo le pregunté a Maxi Ferraro, a Ritondo y a Pichetto si analizaban la posibilidad de alguna sanción, y el que más cerca estuvo de la posibilidad de sanción fue Cristian Ritondo, ¿sí? Ahora yo te digo algo, Nacho, esto no puede volver a pasar. Claro. ¿Cómo te va, Nacho? Buenas tardes, ¿qué decís? Escúchame, más que a quienes entraban, si le pones el micrófono a la gente que pasa por allí, por la vereda, y que los votó, a ver, ¿qué quisiera usted? ¿Que vaya una sanción o que brindemos felicidades, fin de año, qué tal Papá Noel, etcétera? La respuesta es clara, me parece, ¿no? Sí, bueno, quizás el sentir popular también les pide a los políticos que estén en los momentos en los que se los necesita, ¿no? Exactamente. Si uno escucha alguna de las voces de Juntos por el Cambio, incluso yo llegué a escuchar a un diputado que planteaba, bueno, no pueden pretender que los diputados que viven en el interior pasen los 365 días del año en capital. Pero bueno, también es cierto que bienes personales, lo sabíamos los periodistas, que estaba en agenda para el cierre de año. Y apenas terminó presupuesto, bueno, más allá de la diputada que tuvo COVID positivo, bueno, los otros diputados tomaron la decisión de irse y autorizados por los jefes de bloque, ¿sí? Más allá de que es una cuestión que se utilizaba hace unos años, se sigue pidiendo autorización al jefe de bloque para salir de viaje o de vacaciones. Es clave lo que dice. Esa autorización se pidió y se otorgó. Es clave lo que dice Nacho. En el caso de Álvaro González, pidió licencia el 9 de diciembre, se fue el 13, con lo cual tampoco estuvo en presupuesto. En el caso de Gabriela Koenig, ese fue un escándalo, porque ella sabía en la sesión de presupuesto que no se tenía que ir, porque ese mismo día Silvia Lospenato pide una cuestión de privilegio, pide discutir bienes personales el martes, con lo cual ella, cuando se toma el avión el sábado para ir a Disney a jugar, a no sabemos bien a qué, a hacer un seminario seguramente no, ella ya sabía que había sesión de bienes personales. Pero, Ezequiel, ¿qué sanción? Estoy pensando en las eventuales sanciones que se pueden hacer en este caso. ¿Qué sanción se le podría dar? Porque renunciar al cargo, dijo la propia diputada de Córdoba, que no lo va a hacer. Entra una diputada del PRO, Javi, además. Bueno, claro. Si sale además, ella, entra una diputada del PRO. El radicalismo no lo permitiría. Exactamente. Perfecto. ¿Qué otra sanción se le puede dar? Mirá, no hay muchas posibilidades. Si nosotros en una compañía privada, en esta, asumimos el 10 y el 13 digo, perdón, me voy a Miami, no vuelvas, Edu, seguí con Mickey. Completamente distinto, pero estamos hablando del sector público. Y bueno, Nacho, la persona que te informa, o las personas que te informaron a vos, que se va a hablar de este tema, ¿te deslizaron la posibilidad de que fuera una sanción fuerte o algo que... No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y es difícil, como decía Eduardo, también Ezequiel, ¿qué tipo de sanción, no? ¿Cómo podría ser la sanción como para que todas las patas de este espacio político queden contentas, ¿no? La diputada que se fue a Miami explicó que era la tercera vez que tendría que haber suspendido el viaje. Bueno, nos ha pasado a todos los argentinos, ¿no? Sí, sí. Hay personas que han suspendido casamientos, bueno. Sí. No, claro, por supuesto que llegó en un momento poco oportuno que suceda esto, ¿no? Teniendo en cuenta las pequeñas divisiones que están existiendo entre los espacios del Nacho, radicalismo, teniendo en cuenta la consecuencia, porque la consecuencia es irreversible, que es un aumento impositivo, ¿no? Acá está el tema. Bueno, Pichetto mencionó algo, perdóname, Pancho, sí. Pichetto mencionó algo al respecto de que si tiene mucha experiencia, ¿no?, en el Congreso, Pichetto, y mencionó, si nosotros convocamos a una sesión y nosotros bajamos y tenemos la voluntad de por alguna forma ganar la votación, tenemos que tener los números. Deslizó una especie de equivocación, de que se confiaron con los números y nadie estaba tan al tanto de que había 2 diputados que iban a ser claves para alzar las manos y que el dictamen de minoría finalmente sea aprobado. Nacho, si te parece, entonces nosotros estamos atentos, vos avisanos, ahí lo interesante también es lo que pueda pasar, lo que digan los que salen, ¿no? Sobre todo, particularmente Lustó. Exactamente, hay que ver quién habla, hay que ver quién habla. Ezequiel, sería una sorpresa que estuviera Lustó ahí, Sí, ¿no? a ver, Vidal y Lustó en principio, uno de los planteos para checar la mesa, que es un dato muy bueno que trae Nacho, era, por ejemplo, que Vidal y Lustó no estén. Hoy tenés 4 representantes parlamentarios, tenés todos los jefes de bloque de los 3, los presidentes del partido y los jefes de bloque de las fuerzas, más el peronismo republicano. Vidal y Lustó en condición de que estarían ahí, ¿no? Es el reencuentro de Lustó con Morales, también. Absolutamente. Casi se agarran a piñas. Sí, ahí vaso de plástico, por eso decía al comienzo, ¿no? Por eso vaso de plástico. Bueno, estamos atentos, Nacho, avisanos y volvemos en cualquier